Muy buenos días, profesor y compañeras. Bien, el día de hoy les voy a hablar sobre otra parte de lo que es la sociología. Vamos a hablar sobre lo que es la conducta humana, los problemas sobre el cambio social, la cuestión de las ciencias sociales. Bien, el estudio de la conducta humana, como cualquier teoría, parte de otras, ¿no? Esto es parte de lo que es la etiología y la sociobiología. ¿Qué es la etiología? La etiología es el estudio biológico del origen y evolución de la conducta animal en su ambiente natural, donde se connotan aspectos fisiológicos, ecológicos y comparativos. Es decir, su ambiente, la forma en cómo vive un ser y otro ser. Sus principales representantes son Charles Darwin, Whitman, Cray y Coran Lorenz. Charles Darwin nos concluyó diciendo que el hecho de que la conducta, la morfología y la fisiología se integran en un conjunto de adaptaciones que permiten a los individuos sobrevivir y reproducirse. Whitman, en cambio, nos dice que los primeros pasos en el estudio de la comprensión biológica de la conducta al demostrar que el comportamiento que él llamó instintivo había de desarrollarse acorde a las estructuras morfológicas. Y Cray, en el cambio, propone que parte de la conducta, o sea, el comportamiento apetitivo, sería variable, flexible y de búsqueda, y de otra parte el acto consumatorio sería finalizadora de la secuencia de estructuras fijas innatas y se realizaría en respuesta a un estímulo hallado. Lorenz, que es el principal actor de lo que es la etiología, en su tratado publicado en el año de 1910 sobre la conducta de los patos y gansos, usó por primera vez este término, demostrando la existencia de cadenas de actos de comportamiento. En sí, lo que él creó, el que empezó a prácticamente utilizar este término, fue a partir del estudio de unos patos, donde él prácticamente, por decirlo de esta manera, quitaba los huevecillos de estos animales, haciendo que estos prácticamente vieran cómo volver a retirarlos, ¿no? Prácticamente los patitos lo que hacían era retroceder esos huevecillos a su lugar de origen. Ya, es así como empieza prácticamente la conducta humana, y después viene otra teoría llamada sociobiología, que es acuñada por John Paul Scott, sociológico también, en el año de 1948. Esta teoría consiste en emplear la teoría de la evolución al comportamiento social tanto de los animales y también del hombre. Bien, en sí lo que evoluciona, según John, nos dice que es un cuerpo cambiante como una conducta eficaz. En la raíz de toda actividad humana se encontraría el impulso, que son los reflejos, instintos e inclusive las necesidades, que garantiza la eficacia de la transmisión genética. El impulso, que la sociobiología lo constituía como propuesta central de todo comportamiento, no es más que una estrategia que procura maximizar el éxito en la preservación de la propia progenie. El aprendizaje social en sí ocurre cuando la presencia de un animal puede influir en forma significativa al conocimiento adquirido por otro. Como ya sabemos, todos, un individuo influye en la sociedad y la sociedad influye en el individuo. En sí, la teoría que estudia lo que es la psicología o sea, la conducta humana es la que estudia el comportamiento. La conducta humana es estudiada a partir de los problemas e investigaciones de la teoría conductista del psicólogo John Bradshaw Watts, que es el fundador del conductismo en el año de 1930, y el cual afirma que las diferencias en el ambiente puede explicar todas las diferencias en el comportamiento, y que no creía para nada, y no creía para nada lo que es la genética tuviera efecto alguno sobre la conducta.
Él, mediante una cita, nos dice: dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón. Prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, actitudes, vocaciones y raza de sus antepasados, voy más allá de mis hechos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo por muchos miles de años. Por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitirse especificar la manera en que se han creado los niños y tipo de mundo en el que vivirán. Con esta cita, John Brown Watson nos trata de decir que en sí, o sea, desde que nosotros nacemos, prácticamente las primeras personas que nosotros conocemos en nuestras vidas son nuestros padres, ¿verdad? Y son los que influyen en nuestra crianza, es la que crea nuestras ideologías, por lo cual nosotros después, cuando ya somos personas adultas, ya tenemos tan enraizado este tipo de ideologías que las practicamos en nuestra vida diaria, y es así como nosotros como individuos particulares, es decir, o sea, individual, somos capaces de influir en la sociedad y la sociedad influye en nosotros. Este término también hace referencia a la capacidad para establecer distinciones entre pensamientos conflictivos, realizar juicios acerca del bien y el mal, predecir las consecuencias futuras de actividades actuales, trabajar conforme a metas determinadas de antemano, realizar predicciones de resultados, creación de expectativas y control social. Además que otorga lo que son las capacidades para inhibir comportamientos instintivos que, de no ser suprimidos, podría desembocar en resultados socialmente inaceptables. También vamos a ver lo que es los problemas de lo que es el cambio social. Bien, Salgado en el año de 1974 nos dice que el cambio en sí es una lucha, porque es superación constante de situaciones anteriores que se dan en el marco de las contradicciones. A una etapa histórica sucede otra dialéctica, porque es incuestionable y la historia es ejemplo vivo de que el hombre construye su futuro. En sí, las divergencias, todo lo que pasó en estos tiempos, parten de lo que es el estructural funcionalista, que son las teorías, y se basan que son también las condiciones de equilibrio o desequilibrio, de integración o desintegración de la sociedad. Robert Nisbet, que es un sociólogo también, nos dice mediante una cita: el cambio es una sucesión de diferencias en el tiempo en una ideología persistente. Para él, el cambio no equivale a reajuste. Y es con base a esta cita que él se basa en tres soportes, que son las diferencias, el tiempo y la identidad persistente. En primer lugar, las diferencias. Hemos de observar una serie de diferencias en cuanto a la condición o la apariencia para poder hablar de cambio. Es decir, el objeto que vemos ahora es diferente al que veíamos antes, en el comienzo de toda la conciencia del cambio. En segundo lugar, el tiempo. La concepción temporal es crucial para estudiar el cambio, ya que un simple conjunto de diferencias no puede construir un cambio, sino que puede tener una asociación en el tiempo. Y lo que es la identidad persistente es solo cuando relacionamos esas diferencias en su dimensión temporal a algún objeto, entidad o ser cuya identidad persistente a lo largo de todas esas diferencias temporales podemos decir que se ha producido un cambio. En sí, los problemas que preocupaban a los enfoques precedentes en el cambio social aún forman parte de la sociedad. Estos son la división del trabajo, la industrialización y sus efectos, la tecnología, la comunidad, la religión y la organización. Lo que es la cuestión de las ciencias sociales nos dice que el impacto que provoca las ciencias sociales en el problema del cambio social hace de notar a la misma como una articulación compleja y se basan en tres aspectos, que es el impacto del cambio social, las relaciones entre las instituciones de las ciencias sociales y las instituciones propias del cambio social, como la estimación del carácter de la propiedad, la globalización inducida,
Se trata de una mundialización que se pretende en su sentido y mecanismo sin alternativa. No es solo la mundialización del mercado, que en realidad el imperio del mercado mundial, sino que la mundialización también de la democracia como institución política homogénea. Y también aquí también se parte lo que es la cultura y la liberación. La principal es que al sufrir las precisiones de una mundialización inducida, las ciencias sociales pueden devenir tecnologías, teorías tecnológicas, procedimientos y técnicas de aplicación, abandonando los campos de la teoría científica y de la producción en conocimientos. Como conclusión, tengo que la conducta humana está totalmente relacionada con el cambio social. En primeras instancias, se probó con animales para poder llegar a conclusiones acerca de nuestro comportamiento. Desde mi punto de vista, doy a conocer que somos animales racionales, que tenemos conciencia del acto en la sociedad. Los problemas que surgen en los círculos sociales aún forman parte de la sociedad, como lo son el ámbito laboral, la tecnología y sus efectos, la comunidad, la religión y la organización. La diferencia de cada individuo es la que hace que surja una separación casi total, es decir, la falta de comprensión en sí es el problema, la economía, la globalización y las diferentes culturas. Gracias. Ahí tiene